Como ya hemos visto, toda regla de derivación tiene una regla de integración. Lo que una derivada hace, una integral lo deshace. En el capítulo anterior estudiamos la regla de sustitución. Esta regla prácticamente deshace lo que hizo una cadena. En derivadas, si nosotros derivamos una función compuesta con regla de cadena, la regla de sustitución o el método de sustitución prácticamente lo que hace es deshacer esa cadena. En este capítulo estaremos estudiando integración por partes. La regla o el método de integración por partes es precisamente lo contrario a la regla del producto que tenemos en derivadas. Lo que hace una función al derivarse por regla de producto, prácticamente lo podemos deshacer con una integración por partes. Es decir, la regla de integración por partes nos sirve para deshacer lo que se hicieron en los productos. Por ejemplo, tenemos aquí la regla del producto. Dice que la derivada de un producto de dos funciones f por g es igual a f por derivada de g más g por derivada de f. Recordamos, como lo habíamos aprendido en el curso de cálculo diferencial, la primera por derivada de la segunda más la segunda por derivada de la primera. Imagínense que nosotros queremos deshacer esta derivada. Para ello usamos entonces, como el teorema fundamental de cálculo nos indica, una integral. Vamos a integrar toda la función. Tendríamos aquí ya expresado la integral de toda esta función o toda esta expresión matemática sería igual a lo siguiente. Apliquemos primero una regla de integración que ya hemos visto en las reglas elementales, que prácticamente nos dice que la integral de una suma es igual a la suma de sus integrales. Esto es, podemos separar cada uno de estos términos de toda esta expresión con su propia integral. Tendríamos aquí entonces toda esta con una integral, esta segunda parte o esta f por g' con otra integral y esta g por f' con otra integral. Tenemos tres integrales entonces de aquí. Si nosotros aplicamos la integración a esta primera, aquí tenemos la derivada de un producto y también queremos integrarlo, entonces derivada e integral prácticamente se van a eliminar entre ellos. Esto es, si nosotros hacemos la integral, que está representada con este símbolo, de una derivada, prácticamente se habrían de anular entre ellas mismas, puesto que eso es lo que nos establece el teorema fundamental de cálculo. De otra manera, quedaría entonces así. Anulamos la integral con la derivada en este paso y nos queda solamente el producto original. Y de este lado mantenemos las dos integrales de cada uno de los términos que ya teníamos. Luego entonces hemos aplicado una integral a la regla del producto y hemos obtenido el producto original que es f por g. Si de aquí hacemos unos pequeños cambios, por ejemplo, vamos a organizarlo de la siguiente manera, tendríamos que f por g, las dos funciones originales que fueron derivadas, al multiplicarse, menos, aquí simplemente vamos a despejar alguna de estas dos integrales, no importa cuál se despeje, la verdad es que quedaría exactamente la misma regla, más menos cambio de un par de cosas, pero sería el significado exactamente el mismo. Bueno, me he quedado con f por g' de este lado y esta otra integral la hemos despejado y entonces la tenemos aquí con signo negativo. Entonces el producto original f por g le restamos esta integral y esto tendría que ser igual a esta integral. Organizamos un poco más las cosas y tendríamos entonces que f por g', la integral de esto es igual a f por g, el producto original de las dos funciones, menos una nueva integral que estaría dada por g por f' de x. A esta regla que tenemos aquí en estos momentos, esto que he despejado, aquí a esto se le conoce como la regla de integración por partes. Prácticamente la idea de esto es deshacer los productos y nos los ponen de la siguiente manera. Dice que si yo tengo una integral complicada dada por el producto de una función y la derivada de otra función, entonces esto podríamos descomponerlo en dos partes. El producto de las funciones originales que estaban multiplicando antes de derivar menos una nueva integral que estaría dada por la contraria a esta integral. Aquí teníamos, observen, f por la derivada de la función g y la nueva integral tendría a g
por la derivada de la función f. La idea de esta regla es que esta integral complicada f por g se pueda cambiar por una integral más sencilla g por f'. Si no podemos hacer esta, tal vez esta de acá sería más sencilla que la primera. A esta descomposición se le llama descomposición por partes o simplemente el método de integración por partes. Pero en la mayoría de los textos no aparece de esta manera, sino más bien hagamos un par de cambios ahora. Veamos. En los textos manejamos en lugar de f y g, u y v. Así lo vas a encontrar en la mayoría de ellos. Vamos a suponer que u se va a cambiar por la función f y v la vamos a cambiar por la función g. Luego entonces, si nosotros sacamos los diferenciales, en este caso vamos a derivar ambos lados de la expresión, tendríamos que la derivada de u es igual a 1 en du respecto a x, y de este lado tendríamos f'. Si nosotros despejamos el diferencial de u, tendríamos que el diferencial de u equivale a f' en dx. Del otro lado hacemos lo mismo con v. v derivamos ambos lados, aquí está. Despejamos el diferencial v y tendríamos que dv es igual a g' en dx. Si hacemos estos cambios acá, tendríamos lo siguiente. Observen, en lugar de f, que es esto que tenemos aquí, le vamos a llamar u. Y en lugar de f' en dx, que sería esto que tenemos acá, le vamos a llamar diferencial de u, que sería esta. Y por otro lado también tenemos que en lugar de en lugar de g, vamos a tener v, que sería esta que tenemos aquí. Y que en lugar de g' en dx, que es esto que tenemos acá, vamos a tener prácticamente dv. Y aquí está f y g nuevamente. Luego entonces serían u y v. Si cambiamos todo esto por lo que estamos diciendo de este lado, la expresión nos quedaría de la siguiente manera. Observemos cómo se vería si cambiamos f por u y v por g o g por v. Entonces tendríamos la siguiente. La integral de u en dv es igual al producto u por v menos la integral de v en du. Prácticamente es la misma expresión que tenemos acá arriba, solamente hicimos estos cambios que he marcado de este lado. Si hacemos esos cambios lo tendríamos de esta forma, la cual se escribe un poco más sencilla que si la escribimos como la tenemos allá arriba. Bueno, en la mayoría de los textos tú vas a encontrar la regla o el método de integración por partes con esta regla. Prácticamente se le conoce a esta que tenemos aquí como la regla de integración por partes. Pero entiéndase que es exactamente lo mismo que está de este lado. Me gusta más que lo veas así porque la demostración que hemos hecho anterior tiene que ver con esta expresión precisamente. Sin embargo, nótese que es exactamente lo mismo. Bueno, pues a esto que tenemos de este lado, entonces le vamos a conocer como simple y sencillamente la regla de integración por partes. Veamos un primer ejemplo. Supóngase que queremos integrar el producto x por seno de x. Bien, aquí podríamos utilizar sustitución. Tal vez alguien diga, pues con sustitución queda. Pero si se dan cuenta, u podría ser x o podría ser el seno. La derivada de x es 1, no podría eliminar jamás al seno. Y la derivada del seno es el coseno. Tampoco podríamos eliminar a x. Por lo tanto, una sustitución no es factible para resolver este ejercicio. ¿Qué es lo que sugiero entonces? Una vez que ya tenemos las dos reglas, la de integración por partes y la de sustitución, entonces, a la hora de resolver un ejercicio, yo te sugiero que siempre intentes primero la de sustitución. Esto porque obviamente no sabríamos a qué pertenece ese ejercicio. Es decir, si eso que quieres integrar salió de una cadena o bien salió de un producto. No sabemos qué sea. Se parecen a veces mucho las funciones o los ejercicios de integrales que tenemos y no sabríamos qué regla aplicar exactamente. La sugerencia que te doy en esos momentos es: número 1, intenta aplicar siempre la regla de sustitución para empezar. Si no puedes aplicar la regla de sustitución, probablemente sea porque ese ejercicio no viene de una cadena, sino más bien viene de un producto. Entonces, si no se puede aplicar sustitución, vamos a aplicar la regla del producto, la regla de integración por partes. Para esto, veamos siempre. Aquí tengo ya la regla de integración por partes. Recordemos que es la integral de la función u por una función derivada v. Dice que siempre va a ser igual al producto u por v, las dos funciones originales, menos la integral v en du. Y entiéndase una cosa, prácticamente esta regla tiene un objetivo.
Su objetivo es cambiar una integral difícil, vamos a decir que esta integral es complicada, no puedo integrarla, por una integral más sencilla. La idea es que cambiándola por estas dos partes, el producto original y esta integral que tenemos aquí, la idea es que esta nueva integral v en du sea más sencilla que la primera. Si eso se cumple, entonces decimos que se cumple el objetivo del método y por lo tanto vamos muy bien. De lo contrario, si al cambiar las partes obtenemos algo más complejo en esa segunda integral, entonces parece ser que estamos desarrollándolo incorrectamente. Esto es, hagámoslo de la siguiente manera. Lo primero que tienes que hacer siempre que quieras utilizar la regla de integración por partes es identificar las funciones con las que cuentas. En este caso, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos la función x y la función seno de x. La idea es que según esta reglita, una de ellas será u y una de ellas será dv. Alguna de estas dos funciones tiene que ser u y la otra tiene que ser una función que ya fue derivada. En este caso voy a intentar que u sea x y entonces aquí está, que u sea x y entonces la función dv, la que ya fue derivada, quiero suponer que fue seno de x. Luego entonces tendríamos esto. Vean, siempre entonces les sugiero que escriban estos cuatro elementos, u y su diferencial de u, v y su diferencial de v, porque son los cuatro elementos que esta regla necesita para poderse sustituir. La idea es nada más sustituir acá y resolver la nueva integral y la verdad es que ya contamos con dos de ellos, que sería u y dv. Entonces, como ya contamos con estos dos, el primer paso sería seleccionar quién es u y quién es dv, es decir, quién es la función que aún no fue derivada y quién es la función que fue derivada. Entonces, si yo hago esto, estoy seleccionando que u es x y que dv es seno de x. Ahora nos hace falta obtener los otros dos elementos, el diferencial de u y v, la función original v. Para el diferencial de u es sencillo. Si este es u, simplemente vamos a derivar ambos lados de la ecuación. Vamos a utilizar derivación implícita y obtendríamos que la derivada de x es igual a 1 respecto a x. Y ya tengo entonces que du equivale a 1 en dx. Y para obtener acá v, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya tengo la diferencial de v, o sea, yo ya sé que v era una función tal que al derivarse me dio seno de x. Luego entonces lo que tenemos que hacer es integrar. Si yo integro el seno de x respecto a x, encontraríamos de dónde salió seno. Es decir, la integral del seno sabemos que es menos coseno. Si yo derivo menos coseno, encontramos seno de x. Recordemos estas reglas básicas de integración. Luego entonces ya tenemos los cuatro elementos. Y va de nuevo, mira, tú cuentas ya con dos de ellos, este y este. Nada más es cuestión de seleccionar quién es quién. ¿Cómo saber si seleccionaste correctamente? Bueno, la idea es que vamos a obtener una segunda integral de este lado en la integración por partes y que ésta sea más sencilla. De lo contrario, si esta integral que obtenemos de este lado es más complicada que esta primera, entonces eso significa que la selección fue incorrecta. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarlos de lugar. Significa que u entonces era el seno de x, o sea, la que todavía no se había derivado, y que x había sido ya una función derivada y tendría que estar en dv. Simplemente cambiaríamos de posición esta con esta y entonces ya se arreglaría. Pero vamos a intentarlo primero con estas dos funciones de esta manera. Veamos qué ocurriría. Seguimos la regla entonces. Yo tengo u en dv. Aquí ya está. Tengo u y tengo dv, que es el seno de x en dx. Dice que eso lo puedo cambiar por sus partes. La primera parte será el producto u por v. Aquí tengo que u es x y que v es menos coseno de x. Si multiplicamos x por menos coseno de x, tendríamos primero que nada más por menos menos. Aquí está el signo, y x por coseno nos daría x coseno de x. Ya tengo el producto u por v que nos marca la regla que debemos de tener. Aquí lo tenemos. Dice que entonces una integral de u en dv va a ser igual a dos partes. La primera parte sería el producto u por v. Esta por esta de acá. Aquí ya lo tenemos. Y después dice que vamos a restarle una nueva integral. Vamos a ponerle entonces aquí menos y aparecerá una nueva integral. Y esa integral estará construida prácticamente por lo contrario a lo que teníamos, es decir, v en du. ¿Quién es v? Menos coseno de x. ¿Y quién es du? 1 en dx. O sea, esta que tenemos acá prácticamente será la que formará nuestra nueva integral. Si se dan cuenta, la integral que teníamos estaba dada por este y este.
estos dos formaban la integral u en dv y la nueva integral estará dada por du y por v. Prácticamente estos dos que tenemos acá entonces formarán nuestra nueva integral, este con este. Vamos a multiplicarlos entonces, 1 por menos coseno de x nos quedaría menos coseno de x respecto a x. Entonces la nueva integral quedaría de la siguiente manera. Y ya está. Hemos aplicado en estos momentos entonces la regla o el método de integración por partes. Ya aplicamos esta reglita de integración por partes. ¿En qué consiste? En descomponer una integral, que es esta que tengo de este lado, en sus partes. ¿Cuáles son sus partes? El producto original u por v menos una nueva integral dada por el diferencial y la función contraria a la que teníamos al principio. Ya tengo aquí entonces aplicada esta reglita llamada regla de integración por partes. Espero que no haya dudas de cómo se aplica la regla. Bueno, antes de continuar tenemos que verificar lo siguiente. Recuerden lo que les he estado mencionando. El objetivo de este método o de esta regla de integración por partes es que una integral complicada, que es esta que tenemos acá, se vuelva mucho más sencilla. O sea, vamos a cambiar esta integral difícil por dos partes más. Una que ya es parte de la solución, un producto original, y otra que será una integral, pero esta integral tiene que ser más sencilla que la primera. Observemos, integrar x seno de x es más fácil o más difícil que integrar menos coseno de x. Claro, x seno de x es mucho más complicado por el producto que muestra x y seno de x que simplemente integrar el coseno de x. Esta sería mucho más fácil. Entonces el objetivo se cumple a la perfección. Eso significa que seleccionamos correctamente. Este era u y este de acá era dv. De lo contrario, si aquí hubiéramos obtenido una integral más complicada, eso significa que estos estaban al revés. Simplemente lo cambiamos y volvemos a comenzar. Bueno, una vez que ya observamos que sí se cumple el objetivo, podemos continuar. ¿Qué hace falta? Pues ya nada más integrar esta nueva integral que hemos cambiado y hemos terminado. El producto original menos x por coseno de x se mantiene ya como parte de la respuesta. Siempre fue parte de nuestra solución. Eso lo mantenemos aquí sin ningún problema. Lo único que tenemos que hacer ahora es resolver esta nueva integral que hemos generado o que hemos cambiado por la integral primera que teníamos de x seno de x. Luego entonces lo vamos a hacer primero la multiplicación de los signos. Menos por menos, tenemos aquí este menos de la regla que nos dan y el menos que habíamos obtenido prácticamente al derivar, al integrar el seno, que nos dio menos coseno, que tenemos acá. Entonces menos por menos nos va a dar más y la integral del coseno prácticamente es el seno de x. Luego entonces la integral de menos coseno de x nos genera menos el seno de x, pero por el menos que teníamos afuera nos quedaría más el seno de x. Simplemente agregamos más c por ser una integral indefinida y hemos terminado. Entonces tendríamos que la integral de x seno de x en dx es igual a menos x coseno de x más el seno de x más c. Es así como se aplica la regla de integración por partes. Veamos un segundo ejemplo. Supóngase que queremos integrar el producto x por e a la x. Para ello vamos a utilizar la regla de integración por partes. Recordando la regla, aquí la tenemos, dice que la integral de una función u por la derivada de otra función v es igual al producto de las funciones originales u por v menos la integral contraria a la primera que teníamos, que estaría dada por v y el diferencial de u. Bueno, pues entonces lo que hemos platicado es, primero que nada necesitamos encontrar estos cuatro elementos que son los que voy a sustituir en esta reglita o llámale fórmula si tú quieres. Tenemos que sustituir ahí. Para ello entonces primero tenemos que seleccionar quién es quién, que u sea x o bien que u sea e a la x. Es una función algebraica y una función exponencial de base e. Una de ellas tiene que ser u, o sea, la función que aún no ha sido derivada, y la otra tendría que ser la función de v, o sea, la que ya fue derivada. ¿Cuál de ellas sería en qué lugar? Bueno, en este momento yo te puedo sugerir que entonces, siempre que llegas a este punto, tendrías esa duda, ¿quién es u y quién es dv? Colócalos como sea. La única idea que vas a tener por ahora que te puedo mencionar es, si te queda después de esa selección una integral más sencilla, es que lo has hecho bien.
De lo contrario, si te queda una integral más complicada, entonces eso significa que lo has hecho mal. Simplemente regresas, intercambias los valores y lo vuelves a intentar. De esa manera vas a ir ganando experiencia poco a poco y te vas a ir dando cuenta de a quién darle preferencia. Por ejemplo, hace un rato, en el ejemplo número 1, colocamos x en u. ¿Cuál es la razón? Si yo derivo x, se hace 1. O sea, la función algebraica al derivarse se hace más pequeña. Mientras que si la hubiera puesto en dv, habría que integrarla. Y si yo integro una función algebraica, esta se haría más grande. Es decir, nos daría un exponente x cuadrada. Luego entonces conviene que las algebraicas estén en u para que al derivarse se hagan más pequeñas. Y teníamos hace un rato una función trigonométrica. Si te das cuenta, el seno, por ejemplo, si lo derivas te da coseno y si lo integras también te da coseno. La diferencia es un signo nada más, pero realmente el seno le es indistinto donde lo coloques porque de que se convierte en coseno, se convierte en coseno. Lo mismo nos da con la función exponencial e a la x. Si la pongo en u, se deriva, me vuelve a dar e a la x. Y si la pongo en dv, se integra, me vuelve a dar e a la x. O sea, también le es indistinto a e a la x dónde colocarse, porque al final del día terminará dando lo mismo. Luego entonces siempre toma esa idea. Observa perfectamente las funciones e imagina qué pasa si derivas una y qué pasa si integras la otra. ¿Cuál de ellas te provocaría que la nueva integral se haga más sencilla? Considerando que la nueva integral estará construida por los resultados tanto de la derivada de u como de la integral de dv. O sea, du y v formarán a la nueva integral. Luego entonces toma siempre en cuenta eso para tomar una decisión. La verdad es que en función de cada vez que hagas más ejercicios es como vas a ir tomando más experiencia y cada vez lo harás mejor. Hay por ahí algunas reglas que te dicen cuál va primero, cuál va después y demás y te lo recitan como si fuera prácticamente un recetario de cocina. Yo lo que te sugiero es que mejor lo aprendas por ti mismo haciendo diversos ejercicios y vas a ir notando cuál conviene en cada lugar. Aquí a lo largo de los diferentes ejemplos te voy a ir explicando por qué conviene uno en tal lugar o por qué no. Pero vamos, son una cantidad inmensa de ejercicios que podrías realizar y entonces siempre tendrías alguna experiencia nueva. Bueno, empezando entonces, tendríamos que u sería x. Esto porque es más fácil derivarlo y no se incrementaría su potencia. Y entonces e, que le da lo mismo, la voy a poner aquí. E a la x que quede de este lado entonces. Luego, si nosotros aquí derivamos a x, tendríamos que este es igual a 1. Y si nosotros integramos a e, esto es igual a e. Queda exactamente igual. Luego entonces, armando la reglita que nos dice que u en dv va a ser igual a u por v menos la nueva integral dada por v en du, quedaría de la siguiente manera. Primero el producto u por v, o sea, x lo multiplicamos por e a la x y nos queda x por e a la x sin problema. Y dice que le voy a restar una nueva integral que estaría dada por v y du, como ya lo hemos mencionado. Estos dos provocarán la nueva integral. Entonces quedaría de la siguiente manera. Simplemente e a la x por 1 nos queda e a la x en dx. Y ya está. Hemos aplicado la regla de integración por partes y nos ha quedado esto. Vamos, ¿qué hemos hecho? Simplemente acabamos de descomponer una integral en sus dos partes. Un producto original de las funciones u y v menos una nueva integral. ¿Y cuál es el objetivo de este método? Bueno, ya lo hemos platicado. Una integral difícil, cambiarla por una integral más fácil. Observemos si se cumple. Teníamos esta integral, x por e a la x. Y ahora tengo esta integral. ¿Cuál es más sencilla? Definitivamente la integral de e a la x es mucho más fácil que la primera. Esta ya se puede resolver con las reglas básicas que hemos aprendido. Luego entonces significa que lo hemos hecho correctamente. Por lo tanto vamos a terminar el ejercicio. Lo primero sería tener el producto original, x por e a la x se queda tal cual. Ya es parte de nuestra solución desde que lo planteamos en la regla. Ahí no pasa nada. Simplemente habría que integrar esta nueva función que se supone más sencilla que la primera y entonces tenemos que la integral de a a la x es e a la x también. Luego entonces le ponemos más e y prácticamente hemos terminado el ejercicio. La integral entonces de x por e a la x respecto a x es igual al producto x por e a la x menos e a la x más e.
Ejemplo número 3. Queremos integrar la función logaritmo natural de x. Recuerdan que habíamos platicado en las reglas básicas de integración, específicamente integrales de funciones trascendentales, que la integral de un logaritmo no era una función elemental. Y bien, aquí tenemos el ejemplo, cómo lo vamos a realizar por integración por partes, para que se den cuenta cómo un logaritmo viene de un producto al ser derivado. Mas, sin embargo, un logaritmo no es una función elemental que pudiéramos integrar. Veamos cómo se realiza. Primero que nada, la regla de integración por partes la volvemos a recordar y dice que la integral de u en dv tiene que ser igual a u por uv menos la nueva integral de v en du, lo que ya hemos platicado. Bien, se dan cuenta que esta vez tenemos solamente una función, no tenemos una segunda función aparentemente. Solo aparece aquí logaritmo natural de x. Entonces ustedes se podrán preguntar, necesito dos funciones, u y dv, pero yo solamente tengo una esta vez para seleccionar. No es así. Recuerden que siempre todos estos tienen coeficiente 1 y ese 1 por logaritmo natural de x podríamos considerar a el 1 como una función constante. Simplemente que existe una función a un lado del logaritmo y luego entonces siempre habría dos funciones por lo menos. Un 1 que está multiplicando como coeficiente y sería un múltiplo constante y podríamos considerarlo como una función constante. Luego entonces, dicho lo anterior, podríamos iniciarlo. Para eso recuerden, necesitamos primero que nada seleccionar quién es U, quién es dv para poder hacerlo. Aquí está fácil la selección. Veamos, mira, el logaritmo, ¿lo colocamos en U o lo colocamos en dv? Podrían decir, no, pues que se coloque en dv, pero si lo coloco aquí en la diferencial de v, tendríamos que integrarlo para llegar a v y se supone que ese es el problema. Yo no sé cuál sea la integral del logaritmo natural de x. No sé la integral de esto, por lo tanto no puedo colocarlo aquí porque tampoco podríamos entonces sacar v jamás. Luego entonces la única posición que puede tomar el logaritmo en estos momentos tendría que ser la de u. No puede estar en otra posición. Este es el lugar. Y bien, aprendamos entonces algo más de lo que hemos aprendido en los ejemplos anteriores. ¿Qué cosa está ocurriendo? En los ejemplos anteriores teníamos una función algebraica y estaba multiplicando a una función trigonométrica en el primer ejemplo y en el segundo ejemplo exponencial. Y entonces vemos que la posición de u, vamos a decir que es la prioridad colocar una función aquí, que todas quisieran estar en u, entonces la ganó la función algebraica. Digamos que la función algebraica le gana a la exponencial y a la trigonométrica sin problema. Pero ¿qué hay con la logarítmica? La logarítmica le gana la posición a la algebraica. Siempre que combines estas, la logarítmica habría de ganar esta posición. ¿Cuál es la razón? No la puedes colocar acá porque no la puedes integrar por no ser una función elemental. Lo único que puedes hacer con el logaritmo es derivarlo, más no integrarlo. Por eso es que se tiene que resolver con una regla en este caso, de integración por partes. Bien, dicho lo anterior, entonces, u tendría que ser logaritmo de x y la función que fue derivada es ese 1 que les digo que siempre aparece a un lado de cualquier función. Luego entonces tendríamos u logaritmo natural de x y la diferencial de v 1 en dx. Para ello vamos a encontrar los dos elementos que nos hacen falta para sustituir en la reglita. Primero vamos a encontrar el diferencial de u. Derivamos a u y nos da 1 en du. Derivamos el logaritmo natural y obtenemos que es 1 sobre x en dx. Para esto obviamente hay que recordar cómo se derivan las funciones logarítmicas. Bien, ya tengo la derivada. Vamos a encontrar a v. ¿Cómo lo hacemos? Debemos integrar 1 y la integral de 1 simplemente sería x. Recordemos aquí cómo se integra una constante. Ya tengo los cuatro elementos. Una vez que tenemos los cuatro elementos, entonces vamos a sustituir en la reglita. La reglita dice que esta integral la voy a cambiar por, primero que nada, el producto original u por v. En este caso, logaritmo de x por x. Si yo los multiplico, simplemente me quedaría x por logaritmo de x. Y dice que le voy a restar una nueva integral y que esta nueva integral deberá estar dada por los elementos v y du. Aquí está, este es v y este es du. Vamos a multiplicarlos, tendríamos lo siguiente, x por 1 sobre x en dx. Esta sería la nueva integral. Vamos a simplificarla un poquito. Tendríamos x logaritmo natural de x, ya es parte de la solución. Y de este lado, una x que está multiplicando, que es esta,
y una x que está dividiendo, podríamos simplificarlas, quedando entonces solamente la integral de 1 en dx. Ya está terminado el método o la regla de integración por partes. Recuerden cuál es el objetivo. Una integral complicada, que sería esta, y claro que es complicada porque no sabemos de dónde salió un logaritmo antes de su derivada o su antiderivada, que es lo que estamos haciendo. Entonces la hemos cambiado esta integral difícil por una sencilla, la integral de 1. ¿Sabemos de dónde sale un 1? Claro que sí, es una integral muy fácil. Vean entonces, nuevamente se cumple el objetivo de esta regla de integración por partes, que es cambiar una integral difícil por una integral más fácil. Ya la tenemos. Bien, pues entonces lo que resta es resolver el ejercicio. Tendríamos entonces que todo esto es igual a x logaritmo natural de x, simplemente lo arrastramos, esto ya es parte de la solución, menos la integral de 1, la cual es x. Tendríamos entonces x logaritmo de x menos x. Si de aquí factorizamos un poco, tendríamos x por logaritmo natural de x menos 1 más c. Esto lo hacemos porque en los textos o en el formulario que podrás descargar en la sección de los materiales, encontrarás que la mayoría de los textos y formularios manejan que la formulita o la regla para integrar el logaritmo natural de x dice que siempre es igual a x por el logaritmo natural de x menos 1. Esta es la formulita que algunos utilizan. Yo lo que estoy haciendo en este ejemplo es demostrarte de dónde sale prácticamente esta respuesta. Recordemos entonces, logaritmo natural de x no es una función elemental, sino más bien es una función que viene precisamente de un producto. Y ese producto aquí lo tenemos. Este era el producto original, x logaritmo de x, y le restamos esta x para que si tú lo derivas, llegarías a esto. Recuerda entonces también eso, cómo saber si una integral fue realizada correctamente o no. Derívala y tendrías que llegar otra vez a esto de acá. Si tú derivas el producto x logaritmo de x y luego derivas menos x, vas a encontrar que el resultado es logaritmo natural de x. Puedes hacerlo sin ningún problema y te darás cuenta que tenemos razón. Ejemplo número 4. Queremos resolver la integral del producto x cuadrada por coseno de x. Nuevamente tenemos dos funciones, una de ellas una función algebraica y la otra una función trigonométrica. Primero que nada, observemos algo importante aquí. ¿Qué pasaría si este 2 de la potencia de x cuadrada, en lugar de estar aquí, estuviera aquí? Es decir, en el ángulo del coseno. Si eso fuera el caso, aquí estuviera x nada más y acá coseno de x cuadrada, entonces el ejercicio no sería un ejercicio de integración por partes como lo vamos a realizar ahora, sino más bien sería un ejercicio de sustitución directa, porque u podría ser esta x cuadrada, su derivada nos va a dar 2x y entonces esta x podría eliminarse quedando un medio afuera y la integral del coseno de u, la cual es una integral muy sencilla. Entonces vean, vayan aprendiendo poco a poco a poder identificar qué reglas son las que debo utilizar, cuándo es posible una sustitución y cuándo es posible una integración por partes. De esta manera te sugiero que siempre, cada que te enfrentes a un ejercicio, analízalo, ve, observa, haz lo que tengas que hacer en tu análisis y toma una decisión en función de qué regla. O es de partes o es de sustitución. Son las únicas reglas que podemos utilizar. Aunque vamos a ver más adelante en los siguientes videos otros métodos de integración, las únicas reglas que existen son sustitución y partes. La sustitución deshace cadenas y las partes deshacen productos. Y a lo mejor me podrán decir, ¿y qué hay con el cociente? Recuerda que el cociente como tal no existe, es un producto también por el recíproco de una función por el recíproco de otra función. Luego entonces pertenece también a los productos. Luego entonces podríamos generalizarlo. La regla de integración por partes deshace productos y cocientes, si quieres verlo de esa manera. Luego entonces solamente hay dos reglas que van a utilizarse en cálculo integral, que sería la sustitución o partes. Entonces siempre tienes que definir alguna de ellas a utilizar, ya sea sustitución o partes. Bueno, es un dato curioso que quería que observaras en este ejemplo. Vamos a hacerlo entonces. Simplemente se trata de otro ejercicio de integración por partes. Para ello, lo primero que tenemos que hacer nuevamente es seleccionar quién es quién. Uno de ellos tendría que ser
u, recuérdalo, y el otro tendría que ser prácticamente el que ya fue derivado llamado dv. Entonces empezamos por escribir los 4 elementos que vamos a requerir y vamos a seleccionar quién es quién. Ya habíamos hecho un ejemplo de una algebraica y una trigonométrica. Quedamos que la trigonométrica le da lo mismo donde lo coloques, pero la algebraica no. Le conviene más derivarse para hacerse más pequeña. Luego entonces voy a decidir poner x cuadrada en u y el coseno aquí en dv. Tendríamos esta elección, que sería la correcta. Si nosotros derivamos a x cuadrada, tendríamos 2x respecto a x. Ese sería el diferencial de u. Ahora bien, el diferencial de v, si lo integramos, tendríamos que la integral del coseno es simplemente el seno. Ya tengo los 4 primeros elementos que vamos a ocupar. Esta vez no coloqué la formulita de integración por partes porque espero que ya la hayas comprendido y que la memorices. Es muy sencilla. Dice que una integral difícil la vas a descomponer en 2 partes. El producto de las funciones originales que fueron derivadas, que en este caso es u y v. O sea, voy a multiplicar a x cuadrada por seno de x, quedando de esta manera. Y después voy a restar una nueva integral. Y se supone que esa nueva integral estará compuesta por este y este. Si la integral original, que es esta, estaba compuesta por este y este, entonces la nueva integral estará compuesta por los dos contrarios. O sea, algo así como un cruzado, digamos, este con este y este con este, podrías imaginarlo, ¿no? Si siempre lo escribes así, sería una forma sencilla de comprenderlo o de recordarlo. Bien, pues entonces hagamos la nueva integral. Dice que la nueva integral estaría dada por el seno y 2x. Vamos a multiplicarlo, simplemente me quedaría como la integral de seno de x por 2x respecto a x, este por este. Simplificando un poquito tendríamos, primero que nada, x cuadrada seno de x ya es parte de la solución, menos aquí vamos a organizar el 2 que tenemos aquí dentro es una constante, por lo tanto recuerda la regla del múltiplo constante, las constantes podemos dejarlas fuera de la integral porque no nos importan y tendríamos la integral solamente de las funciones x y seno de x respecto a x, que son las que nos quedan de este lado. Eso es lo que tendríamos entonces. Ya está, mira. Veamos si se cumple el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Lo recuerdas? Bien, el objetivo es simple y sencillamente una integral difícil, cambiarla por una integral más fácil. Yo te pregunto, ¿se cumple? Esta la cambiamos por esta. Podrás decir, pues queda igual, x coseno, x seno, sí, pero a la x ya le hemos quitado la potencia 2 y ahora tenemos potencia 1. O sea, hemos disminuido esa potencia y créeme que es una gran ganancia. Haber disminuido ya la potencia de la función algebraica, ya vamos de gane. Nos quedó algo similar. Si te das cuenta, para resolver esta nueva integral, no es directa, no es tan sencillo. También necesitamos la regla de integración por partes por segunda vez. Así es, así como lo escuchas. En este método, créeme que hay ejercicios que se van a resolver utilizando la regla de integración por partes varias veces. No nada más a la primera va a quedar. Por ejemplo, tenemos que usar la regla de integración por partes 2 veces. ¿Cómo lo puedes identificar? Por esto, mira, este exponente de acá te dice el número de veces que vas a hacer integración por partes. Esto porque cuando derivas una función algebraica, lo único que haces es disminuir un entero. Recuerda n-1 según la formulita de derivada de una función potencia. Restas 1 a la vez. Luego entonces, si tienes una x cuarta, vas a hacer 4 veces integración por partes. En la primera va a ser x cuarta por la función que tengas. Después x cúbica, x cuadrada, x y después ya va a desaparecer. Entonces prácticamente ese exponente te dice el número de veces que habrías de utilizar la regla de integración por partes. En este caso son 2 veces, ya la apliqué la primera, hemos descompuesto en todo esto, vamos a aplicar la segunda. Vamos, esto es, nuestra solución sería la siguiente, x cuadrada seno de x ya era parte de nuestra solución, menos 2 veces y aquí voy a poner un paréntesis, lo que resulte de esta nueva integral llamada x por seno de x. Luego entonces, simple y sencillamente todo se reduce a resolver esta nueva integral. El resultado de esta lo colocamos acá y habríamos terminado. Vamos a hacer esa nueva integral aquí debajo. Veamos. La integral de x por
seno de x en dx. También para resolverse se tiene que aplicar la regla de integración por partes. Aquí ya tengo la selección. U nuevamente será la función algebraica x y dv será la función trigonométrica seno de x. La derivada de x es 1 respecto a x y la integral del seno es menos el coseno de x. Aplicando la reglita de integración por partes tendríamos u por v, o sea, x por menos coseno nos queda menos x coseno de x, menos una nueva integral que estará dada por menos coseno por 1 y nos quedaría coseno de x en dx. Ya le he puesto aquí el positivo. ¿Cuál es la razón? Bueno, el menos por el menos de la formulita que ya conocemos, entonces nos daría más prácticamente. Luego entonces ya tendríamos aquí que la solución es menos x coseno de x más la nueva integral que es coseno de x. Veamos si se cumplió aquí el objetivo. Una integral difícil, que era esta, la hemos cambiado por una mucho más sencilla que es esta. Te fijas cómo ahora ya no aparece la función algebraica x, se ha convertido en un 1 y simple y sencillamente tenemos la integral del coseno de x. Entonces sí, ya es más fácil. Resolviendo entonces esa integral tendríamos que menos x coseno de x ya era parte de la solución, más la integral del coseno que es el seno de x. Ya tenemos entonces resuelta la integral x seno de x en dx, que era esta que decíamos acá arriba. Entonces nuestro objetivo era nada más encontrar la respuesta de esta integral y sustituirla aquí debajo, la cual dijimos que era todo esto. Simplemente esto lo metemos acá y habríamos terminado. Vamos a desarrollarlo entonces. Tendríamos x cuadrada seno de x, como ya habíamos dicho, menos 2 por todo ese resultado que fue menos x coseno de x más el seno de x. Bien, por último, vamos a multiplicar nada más este menos 2 por cada uno de los términos que tenemos en los paréntesis y ahora sí terminamos. Tendríamos entonces x cuadrada seno de x ya es parte de nuestra solución. Menos por menos, aquí tenemos menos 2 por menos x coseno de x, primero multiplicamos los signos, nos daría prácticamente más. Menos por menos más, 2x coseno de x. Y luego tenemos acá menos 2 por seno, prácticamente menos 2 por el seno nos quedarían menos 2 seno de x más c. Y ya tenemos entonces el resultado de la integral. Bien, entonces espero que hayas aprendido cómo identificar cuántas veces vas a aplicar la regla de integración por partes en algún ejercicio. Este ejemplo es bueno por esta razón. Si hubiese sido aquí en lugar de x cuadrada, x cúbica, imagínate, tendríamos que haber aplicado 3 veces la regla de integración por partes. Veamos un nuevo ejemplo. Supóngase que queremos hacer la integral del producto de e a la x por seno de x. Un ejercicio muy interesante debido a que no son dos funciones como las que ya hemos estado platicando que se van a multiplicar. En este caso, esta integral mezcla dos funciones trascendentales. Hemos hecho ejercicios o ejemplos de algebraica con alguna trascendental, ya sea con trigonométrica, con exponencial y con logarítmica. Pero, ¿qué pasa si dos trascendentales, por ejemplo, estas e a la x y seno de x, se están combinando? ¿Cómo haríamos una integral de ello? Vean lo interesante que está un ejercicio como este. Parece muy complicado, pero la verdad es que si nosotros nos ponemos un poquito astutos, podríamos resolverlo sin problemas. Veamos. Primero que nada, tiene que ser integración por partes sí o sí. No hay forma de hacer sustituciones acá. Para ello vamos a plantear la idea de los 4 elementos que ya hemos aprendido, u, v y sus diferenciales du y dv. Recuerda que la regla requiere de estos 4. Vamos a seleccionar quién es quién y aquí empieza lo interesante. Habíamos dicho que la posición u es aquella que todo mundo, digámoslo así, quiere estar ahí. Es la de la prioridad. ¿A quién colocamos a u? ¿A e a la x o al seno? ¿A quién le damos la prioridad de estar en u y a quién dejamos en dv? Seno, donde lo coloques, se va a convertir en un coseno. Si lo pones en u, sí es coseno. Y si lo pones en dv, te daría menos coseno. La diferencia es un signo. E, si lo pones en u, al derivarse se quedará como e. Y si lo pones en dv, al integrarse se quedará como e a la x. O sea, le da lo mismo también. ¿Qué pasa cuando dos funciones que las coloques donde sea que las coloques se quedan exactamente igual? ¿Qué habría de pasar entonces? ¿A quién seleccionamos para U? La verdad es que no sería importante en este momento a quién dejar aquí.
voy a dejar a la e y entonces el seno de este lado. Créeme que puedes hacerlo al revés, nada más seguir toda la misma dinámica que voy a estar realizando y te llegarías a la respuesta sin problema alguno. Hagámoslo de esta manera y ya lo entenderás. Se llaman funciones cíclicas y ahorita te explicaré por qué. Primero, si e está en u, su derivada sería ella misma respecto a x ya para obtener su diferencial. Si la diferencial de v es el seno, lo integramos, observamos que v tendría que ser menos el coseno entonces. Siguiendo la regla que dice que voy a descomponer esta integral por dos partes, primero el producto original que sería u por v, me quedaría menos e a la x coseno de x. Simplemente multiplicamos menos coseno por e, más por menos menos, y e por coseno es e por coseno. Y ya está. Luego dice que voy a tener menos una nueva integral y esta nueva integral debería de estar dada prácticamente por el producto de v y de u, o sea, menos coseno por e me daría menos e coseno, pero por el menos de la formulita ya le he puesto aquí de una vez, más la integral de e a la x por coseno de x. Y ya está. Vamos a ver si se cumplió lo que hemos estado platicando. El objetivo, recuerdas lo que te he dicho en todos los ejemplos, el objetivo del método o la regla de integración por partes es simple, cambiar una integral difícil por una integral más fácil. Yo te pregunto, ¿qué sucedió? Efectivamente, aquí podríamos decir, pero quedó igual. O sea, ¿cuál es la diferencia entre seno o ecoseno? ¿Qué tan más fácil podría ser o qué tan más complicada podría ser? La verdad es que tienes razón. No es ni más fácil ni más difícil. Quedó exactamente igual hablando de dificultad. No pasó nada, o sea, quedó igual. Bueno, podríamos entonces corregir eso que venimos diciendo. El objetivo es cambiar una integral difícil por una fácil. Vamos a mejorarlo. Cambiar o por lo menos dejar igual una integral, volverla más fácil o bien por lo menos dejarla igual. Entonces lo que hemos logrado es, no es más fácil, pero por lo menos se quedó igual. Lo que sí vamos a mencionar es que nunca más difícil. Si tú la cambias por una más difícil, ahí sí vamos mal. Siempre hay que hacerla más fácil o por lo menos dejarla igual. ¿Sale? Apréndete eso y verás que siempre podrás desarrollar esos ejercicios sin problema. Bueno, me quedo así. ¿Qué hago entonces? Pues tendríamos que desarrollar esta nueva integral. Tendríamos lo siguiente. Veamos. La integral de e a la x por el seno de x en dx es igual a menos e a la x coseno de x que ya teníamos, más lo que resulte de esta nueva integral. Vamos a hacer entonces esta nueva integral de e a la x por coseno de x de este lado. Tendríamos lo siguiente. La integral de e a la x coseno de x en dx es igual a. Bien, primero que nada vamos a obtener los cuatro elementos. Ya los tengo aquí. El primero es u, que tendría que ser e a la x. Esto es importante. Si en esta primera parte donde hicimos la primera integración por partes decidimos que u fuera e a la x, en esta segunda integral, que decimos no es más fácil pero es igual que la primera, también tendríamos que seleccionar como u a e a la x. Si tú elegiste aquí al seno, entonces aquí tendrías que elegir al coseno. Esto es importante que lo selecciones de esta misma manera. Bien, entonces u es e a la x. El diferencial de u tendría que ser e a la x. De v seleccionamos al coseno. Su integral del coseno es el seno. Luego entonces nos quedaría la integral de e a la x por coseno de x en dx es igual a el producto de u por v. Es e a la x seno de x menos una nueva integral. Esta nueva integral estaría dada por el producto de seno y x, o sea, quedaría de esta manera. Y ya tenemos entonces esta integral. Bien, vamos a poner esto de este lado. Veamos, decíamos que la integral de e a la x por el seno de x, que es esto que tenemos acá, va a ser igual a lo que ya teníamos, menos e a la x coseno de x, más el resultado de esta nueva integral. Y el resultado de esta nueva integral prácticamente es todo esto que tengo acá, excepto porque aún no resuelvo esta integral. Pero veamos, si eso lo escribo aquí, tendríamos entonces algo como lo siguiente. Ya está, la integral de e a la x por el seno de x es igual a menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x
menos la integral de e a la x seno de x en dx otra vez. Y entonces aquí se podrían preguntar, bueno, pues regresamos otra vez al mismo lugar. Dense cuenta cómo lo que me resulta al integrar esta e a la x coseno de x prácticamente es la misma función que teníamos al principio. Es exactamente el mismo producto de e a la x por seno de x. Entonces la integral de esto dice que es nuevamente ello. O sea, es este término más este término menos la integral otra vez que tenemos acá. Si nosotros aquí queremos ahora resolver e a la x por seno de x de este lado, entraríamos en un ciclo. Por esa razón les decía hace un rato que estos se les llaman ejercicios cíclicos o son funciones para integrar cíclicamente. Porque si nosotros queremos integrar nuevamente e a la x seno de x, entonces tendríamos que repetir todo esto que hicimos acá y eso se iría extendiendo, llegaríamos nuevamente a la integral de x seno de x y así estaríamos sucesivamente y jamás terminaríamos de resolverlo. Esto es, este tipo de funciones no se deben resolver ya de esta manera. Cuando nosotros nos encontramos con la misma solución o bien con la integral con la que empezamos, no es tan malo. Si nosotros nos topamos nuevamente con esta integral, esto no es tan malo. Eso significa que ahí ya podemos detenernos y podemos resolverlo. ¿Cómo resolverlo? Vamos a resolverlo algebraicamente. Vamos a escribir la siguiente expresión. Observen bien, quedamos que esto era igual a todo esto que tengo de este lado. Lo voy a volver a escribir aquí debajo. Tendríamos entonces la integral de e a la x por el seno de x en dx es igual a, y copiamos todos los términos, menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x menos la integral nuevamente que dijimos e a la x seno de x en dx. Copiamos toda la estructura, la integral que teníamos y el resultado que tenemos hasta el momento. Decimos el obtener prácticamente el mismo o la misma integral que teníamos al inicio no es tan malo, porque en esos momentos ya no voy a seguir integrando, sino entraríamos en ese ciclo que les digo, sino más bien vamos a resolverlo de forma algebraica. ¿Cómo de forma algebraica? Vamos a suponer que esto de acá es una variable. De hecho, lo es. Yo quiero saber cuánto vale esto. Y esa variable aparece en esta ecuación dos veces. Aparece de este lado o en este miembro de la ecuación y aparece en este miembro de la ecuación. Vamos entonces a despejarla. Si yo despejo tendríamos lo siguiente. E a la x seno de x, esta primera integral se queda en su lugar. Y la otra está negativa, vamos a sumarle la misma de cada lado para despejarla y tendríamos más la integral de e a la x seno de x en dx es igual a, y dejamos esos términos en su lugar. Este término y este término aquí se quedan en este miembro de la ecuación tal cual. Simplemente este lo hemos despejado acá y quedó ya positivo. Ahora observen lo que ocurrió. Tengo esta integral dos veces y es exactamente la misma integral. Por lo tanto, podría escribir lo siguiente. Dos veces esta integral es igual a los términos que teníamos ya de este lado. O sea, la diferencia de e a la x coseno de x con e a la x seno de x. Ellos dos se quedan tal cual. Y de este lado ya tenemos que entonces esta integral o el doble de esta integral equivale a eso. Observen que entonces ya tenemos la respuesta. Simplemente seguimos despejando y tendríamos que entonces esta integral tendría que ser igual a todo esto entre 2. Si nosotros despejamos este 2 que multiplica aquí a la integral. O lo que es lo mismo, si nosotros simplificamos un poquito esta expresión, observen que aquí hay una e, aquí hay una e, las podemos factorizar y este 2 lo podríamos factorizar como un medio. Tendríamos entonces que esta integral, que es la que nos preguntaron desde el principio del ejercicio, equivale a un medio de e a la x por menos coseno de x más el seno de x. Y ya hemos encontrado la respuesta. Observen entonces cómo decidimos resolverlo de forma algebraica. Una vez que llegamos a la misma integral en este tipo de funciones cíclicas, entonces ya no debes continuar integrando. De lo contrario, si tú sigues otra vez con la técnica de integración por partes, vas a hacerlo una y otra y otra y otra vez y jamás vas a terminar. Entiende que entras en un ciclo. Imagínate un círculo donde vuelves al principio y si le das vuelta otra vez estás al principio y así sucesivamente. Entonces, para que eso no ocurra, una vez que te das cuenta que has llegado acá, tienes que ser muy observador para esto, ahí te detienes y lo escribimos de forma algebraica, que es lo que tenemos de este lado. Lo escribes de forma algebraica, donde la integral que estás buscando prácticamente es una variable, la despejamos y encontramos entonces la solución. Observamos que esta integral, que es esta que nos pedían de acá,
prácticamente equivale a todo esto. ¿Te das cuenta? Este es un ejercicio no muy sencillo, es un ejercicio muy interesante, puesto que no se resuelve prácticamente integrando, sino más bien hay que ser un tanto astutos para poder llegar a la solución de algo como esto. Y espero hayas aprendido con esos ejemplos cómo trabajar la regla de integración por partes.